Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Consejera presidencial para Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Gobierno de Colombia, la señora Jenny de la Torre. Adelante. Buenas tardes para todos y todas. Tengo que decir que yo he mirado los rostros por una razón. Yo tengo 2 meses de estar en la consejería
Y el primer tema, empresas y derechos humanos. De tal manera que yo he ido por allí hablando a la gente como la presidenta de ProColombia. Eso existe. Y a mucha gente, aquí hay mucha la palabra de alto nivel. Entonces, bueno, que es complejo, pero definir qué es alto nivel. Pero personas muy académicas, muy ilustradas, que yo les he dicho, no, y el tema de derechos humanos y empresas, como una persona me dijo, ay Jenny, donde llega te inventas unas cosas. Entonces, desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, realmente es muy grato poder darles la bienvenida y la apertura a este necesario encuentro. Hay actos, normalmente hacemos muchos actos, pero para mi gusto como consejera, pero también como sabemos, porque el equipo de la consejería también está aquí, que es necesario desde Colombia. Sabemos que más de 1.500 organizaciones de la región son afectadas o impactadas por el tema, pero yo quiero mencionar, porque no me puedo salir para no dejar por fuera, decir lo más relevante de las organizaciones, especialmente que acompañan este encuentro, Alianza por el Tratado, a campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos y desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. Quiero decir que esta palabra porque estábamos hoy haciendo un escrito para un comunicado de prensa y la palabra impunidad uno la quiere poner pero con mayúscula, pero también como es que dice que hay que guardar el respeto y las formas, pero la verdad que la palabra está en juego. Feministas por el tratado, Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo. Pero también presentamos un saludo a todas las entidades que se puedan encontrar aquí, a las otras organizaciones que no haya mencionado y también a la academia, que de seguro también está presente aquí. Hay algo que sí hay que decirlo porque tengo que decirlo. Yo vengo de los movimientos sociales. A mí me llamó la atención porque tal vez en algún grupo o algunas personas hoy estaban preguntándose en un espacio ayer. Hay muchas organizaciones que desde muy temprana edad hemos estado luchando por lo mismo. Cuando hemos estado luchando por lo mismo. Yo vengo de las organizaciones, claro, étnicas, de reivindicaciones étnicas y también de género. Pero lo que yo encontré cuando llegué a la consejería, que está en reingeniería, por cierto, es necesario que sepan que había una estrategia de darle fin. De hecho, iba a acabar, bueno, estaba acabada, ¿no? Porque, bueno, por lo que sea, a lo mejor se iba a fundir con otra institución, pero a bien tuvo el presidente de permitir que continúe. Entonces, la consejería está en una reingeniería rápida y el tema central ha sido el tema de derechos humanos y empresas. Sabes que agradecemos la convocatoria porque no habíamos tenido un espacio público para contar que realmente el tema está en la agenda de la consejería, no como un tema, como normalmente en los temas burocráticos siempre contamos, bueno, estamos mirando cómo se sigue, no. Estamos trabajando para que este plan nacional de desarrollo tiene una línea estructural que es la economía popular. Y no podemos hablar de economía popular sin hablar realmente de empresas y derechos humanos y sobre todo en los espacios que ya hemos interactuado como consejera, realmente el tema no es tan conocido. O sea que nos hemos apresurado. Aquí les quiero decir que a nivel, y se los voy a leer porque he hecho mejor escribirlo para no perderme y no usar más del tiempo. Acuérdense que ese plan también desafía a potenciar la vida y la vida pasa por este tema porque no vamos a detener el accionar de las empresas. Hemos podido darnos cuenta, y eso no lo toco aquí, cómo algunas empresas, macroempresas, están ya mandando mensajes. Y no puedo decir cuáles para no crear en esta apertura. Hay algunas empresas que se están adelantando y a lo mejor quieren decir que sí están entendiendo y que a lo mejor lo están haciendo antes. Pero si estamos hablando sobre todo de esta línea del Plan Nacional que habla de la transformación productiva, internacionalización y acción climática, esta línea la hemos comenzado a revisar también desde la consejería antes, porque no tenemos el plan nacional, está todavía sin suscribir, pero esa línea
se quedó viva dentro del plan, o sea que tenemos mucho trabajo. Y también está este tema de una vida digna como una línea dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos hace apurar para que el tema de derechos humanos y empresa no sea una de las líneas que trabajemos, por ejemplo, en la consejería, sino una de las líneas base de lo que es nuestro plan de acción, que además les dije que tengo 2 meses de estar cada día, trabajo como si fueran 3 años. Pero nuestro plan de acción no es un relleno, el tema es uno de los puntos estructurales del plan de acción. Yo quiero hacer una invitación. La consejería quiere hacer una invitación. Hay 2 días de trabajo, ¿verdad que tienen 2 días de trabajo? A nosotros nos gustaría un espacio autónomo liderado por sociedad civil, pero a nosotros nos gustaría tener relatorías y también poder sentarnos. Estamos abiertos. La consejería está abierta para que si aquí hay organizaciones que lideran este tema, nos sentemos en una mesa de trabajo en donde además del plan de acción de la consejería podamos tener retroalimentación y trabajar que hay una autonomía y un criterio que no siempre es el criterio que va en consonancia con los temas de gobierno, pero démosle un voto de confianza que si el Plan Nacional y el presidente ha insistido en el tema de la dignidad de la vida, en el tema de la economía popular, en el tema de que no sea solo como sujeto el conflicto, sino las personas, si vamos a hablar de potencia de la vida, vamos a dar un voto de confianza, se lo pedimos, para que podamos sentarnos, retroalimentar el camino que llevamos, lo tocamos en todas partes. Aquí está el equipo y hay un experto que él solo trabaja derechos humanos y empresas, Sebastián, el doctor Derechos Humanos y Empresas en la consejería. Entonces, que tengan una gran jornada, que sean días fructíferos, pero que no desechen a esta institucionalidad, porque nos vendría muy bien, sobre todo que estamos tratando de hacer una sinergia, porque si el sujeto de este nuevo momento y de la implementación de este Plan Nacional de Desarrollo no es transversal a las personas, sino que es estructural a las personas, entonces la invitación es que hagamos del tema un tema respetando la autonomía de ustedes como organización, que tienen la vocería de decir en lo que no están de acuerdo en las líneas de gobierno, pero sí podamos encontrarnos en puntos comunes porque le conviene al país, le conviene a la región y le conviene al mundo. Sobre todo el tema del tratado vinculante y todos los temas en cuestión. Así que muchas gracias por permitirnos a la consejería acompañar esta apertura. Quedamos a disposición. Estaremos muy cerca los 2 días y de verdad que sea un tiempo fructífero y muchas gracias. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas. Hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos
dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Donald Moncayo, soy el coordinador ejecutivo de UDAP. UDAP es la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco. Pues me siento primeramente un poco de recordar que de aquí de Colombia llegó Texaco a nuestra Amazonía ecuatoriana en el año de 1964, donde realmente da inicio a la extracción petrolera en el norte de la Amazonía del Ecuador, para perjuicio de muchos y beneficio de pocos. Yo nací a unos 200 metros del segundo pozo que perforó Texaco en la Amazonía ecuatoriana. O sea, he vivido, a mí no me lo contaron, lo viví en carne propia, y es por eso que esta lucha contra Chevron no va a claudicar, no se va a terminar. Esto va a seguir hasta que Chevron pague lo que realmente nos debe por el crimen ambiental que cometió en la Amazonía ecuatoriana. Un poco de historia, no sé, de pronto ustedes sabrán de pronto el daño que cometió Chevron en la Amazonía ecuatoriana, si no, algunos no sabrán, y para que sepan, espero que no se acuerde con el tiempo. Chevron primeramente operó en 480,000 hectáreas, perforó 356 pozos, construyó 880 piscinas o pozas donde botó los desechos tóxicos, más de 60,000 millones de litros de agua de formación que arrojó en la Amazonía, 22 estaciones de separación y más de 1,700 kilómetros de vías de acceso por territorios indígenas, desplazando a las nacionalidades. Nosotros los conocemos como nacionalidades e indígenas, porque son una nación. Entonces, para que ustedes sepan el daño, lo que pasó ahí, Texaco era la responsable de diseñar, de construir, de operar, por eso también ganaba más de las rentas que obtenían producto de la actividad petrolera. En el año de 1990, pues la empresa se va. Nosotros totalmente desconocíamos del daño ambiental. Chevron lo sabía, pues nos decían que el petróleo no era dañino, que el petróleo era medicina. La gente se ponía eso en el cuerpo para el dolor de huesos, para el dolor de reumatismos, y muchos creyendo realmente en la palabra de gente que era estudiada, preparada académicamente. Las consecuencias son tenaces. Teníamos 2 informes de eso, de salud. El uno lo hizo un doctor español, San Sebastián, que valió como prueba en el 2003 cuando se presenta el caso ya en Lago Agrio. El otro estudio se hizo en el 2008, un peritaje global dentro del caso Chevron, donde ya arrojaban más de 2,800 fallecidos de cáncer en la zona. Eso despertó también la curiosidad de investigar mucho más a fondo. Hoy en día tenemos ya desde el 2019 hasta el 1 de diciembre del 2022 ya un informe de los casos de cáncer en la zona, que lo trabajamos conjuntamente con la clínica ambiental, de 451 casos de cáncer, donde hay una población de 160,000 habitantes. Así que por algo somos la zona con mayores índices de cáncer en Latinoamérica y quizás en el mundo entero. Bueno, como dije, en el año 1990 se va. En el año de 1995 regresa, porque nosotros habíamos presentado la demanda el 3 de noviembre de 1993. Lo que quería decirles es que realmente hoy en día los que están con el gobierno de Lazo fueron los responsables de liberar a Chevron
como Alberto Dají, que es asesor de Lazo, y entonces era el vicepresidente, quien da cátedras de economía en el Ecuador, el responsable de la liberación de Chevron, Fernando Santos Alvite, un abogado de Chevron, que hoy en día es el ministro de Recursos Naturales No Renovables, y quien ha hecho múltiples declaraciones a favor de Chevron, que pobrecitos, que de gana lo hemos demandado, cuando realmente ha tenido todo el tiempo del mundo Chevron para poderse defender del caso allá en la Amazonía ecuatoriana. Ustedes saben, a raíz de todo esto, lo que la empresa o las empresas nos han tenido que decir a nosotros es que para que la industria surja, alguien tiene que sacrificarse, y obvio que los que nos sacrificamos somos los que vivimos en la zona, no los familiares, no los que reciben la plata, no el gerente de la empresa. Vive en un lugar de maravilla, donde tiene agua potable y todo. Y cuando aquí se busca vivir realmente con dignidad, dignidad es tener un agua limpia, un aire limpio, una tierra limpia para vivir. Eso quería decirle a la consejera, y si hay algún miembro de la consejera, busquen eso, que eso es lo que los pueblos necesitan realmente para vivir. Porque cuando tienes el agua contaminada por hidrocarburos, cuando tienes el aire contaminado por los gases tóxicos que emanan la actividad petrolera, cuando tienes tu tierra contaminada por las lluvias ácidas y todo, eso no es dignidad. En vista de todo esto, lo que últimamente hemos hecho, porque en el 2008, realmente cuando estábamos en plena demanda, antes que haya la primera sentencia en el 2008, Texaco vendió todo lo que tenía en la Amazonía ecuatoriana. Se fue de ahí. 3 años después obtuvo la primera sentencia, y a quien dijo que nosotros habíamos sobornado, y con la cual se fue a Estados Unidos a decir que nuestra sentencia es fraudulenta. Pero ahí vinieron más apelaciones. O sea, dentro de este caso Chevron en el Ecuador, conocieron 15 jueces. La última sentencia la obtuvimos en el 2018. Entonces ahí se le cae el show. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional pasó 4 años revisando la Corte Constitucional del Ecuador a dónde estaba el fraude y no lo encontró. Texaco se ha pasado, o sea, Chevron se ha pasado 9, ya 10 años diciendo que es un fraude, y hasta el día de hoy lo logra demostrar. Nosotros, en vista de que el gobierno ecuatoriano desconoce las cortes ecuatorianas y acepta un juicio del TBI de 3 sabidos jueces holandeses, y con eso va a las cortes canadienses a pedir que archiven el caso, es entrometimiento dentro del caso cuando ya el Estado ecuatoriano ya ha liberado de responsabilidades. Nuestro caso es un caso privado entre Chevron y nosotros los amazónicos, donde el Estado nada tiene que hacer, pero sin embargo el gobierno de Lazo ha metido sus garras, ha metido su mano dentro para favorecer a la Chevron. Hemos decidido demandar al Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es un pedido especial a todos y a cada una de ustedes, las organizaciones, porque si bien es cierto, dentro de este caso Chevron, nosotros no podemos quizás ser beneficiados por el tratado vinculante, pero lo que estamos haciendo con esto es de que lo que pasó en la Amazonía ecuatoriana no se repita en ninguna parte más del mundo, porque es nuestra casa, compas, y los que vivimos ahí en los sectores afectados somos los que realmente sentimos todo el daño y los que ponemos los muertos. Gracias por todo. Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo
la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, criado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, teniendo hacia la muerta a la vida. La realidad baila sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. María Mateus del Cajar, que va a hablar también de las organizaciones colombianas involucradas en la organización de este evento. Gracias, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, nosotras desde las organizaciones nacionales que confluimos en la Mesa por los Derechos Humanos frente al abuso empresarial, presentar un saludo muy especial a todas las organizaciones de la campaña global que hoy se hacen presentes aquí en nuestro país para acompañarnos en lo que ha sido, pues, prácticamente una súplica a muchos gobiernos y a este propio que estamos viviendo frente a esos abusos de poder de las transnacionales, frente a las realidades que
se viven en muchos de los territorios y por parte de las comunidades que acompañamos. Nosotros saludamos este espacio porque definitivamente nosotros creemos que un tratado vinculante se traduce desde muchos de esos territorios que acompañamos como la necesidad de un instrumento que tenga dientes. Y es que ya está absolutamente comprobado que muchísimas de esas herramientas que se nos han querido ofrecer, e incluso muchas que se han luchado y que se quedan en el escenario de lo voluntario, no están funcionando, dado la responsabilidad de transnacionales en graves vulneraciones a los derechos humanos, ambientales, territoriales, y pues vamos a insistir en esa súplica. Y lo podemos de pronto hacer, como nos lo han sugerido desde varias comunidades indígenas, desde la palabra dulce, para ojalá poder siquiera mover un poquito de las conciencias de esos tomadores de decisión, porque lo que hemos logrado ver es que la maquinaria funciona independientemente del gobierno del que estemos hablando. Y también lo hacemos desde la fuerza que nos da tener la verdad en la boca. Y es una verdad que nos ha costado años de trabajo. Y es una verdad que nos ubica en una orilla y en una posición que quizá puede considerarse muy radical, que quizá nos puedan decir, no, están los negocios, la idea de también el derecho al progreso y al desarrollo, y es inevitable tener que decir que no estamos frente a situaciones nuevas. Y es que nada más en Naciones Unidas desde los años 70 se viene justamente hablando de esa responsabilidad de empresas, y solo hasta ahora tenemos que los principios rectores, que los lineamientos de la OECD, en fin. Pero quiero cerrar con esto. De las múltiples crisis que enfrentamos en esto, que es una crisis civilizatoria, hay una de la que no va a poder escapar nadie, y es esa crisis ambiental y esa crisis climática. El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable. Se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate. Esto para dejar un abrebocas frente a una reflexión que nos dejó Eduardo Galeano y que creo que todo el tiempo debemos retomar. Gracias. Banca del Parque Radio. Buenas tardes, les agradezco el tiempo porque como pueblo indígena nos casamos en la palabra y aquí hay mucho que contar en la historia de lo que vivimos las mujeres en el territorio. Bueno, ya me presentaron, primero que todo soy una mujer guayú soñada para hoy estar aquí. Antes de hablarle la experiencia de una empresa que nos está matando poco desde la historia, hace mucho rato, quiero contarles que hago parte de una organización de mujeres con hombre que se llama Fuerza de Mujeres Guayú y que es una organización, movimiento que se origina para visibilizar lo que pasaba y lo que sigue pasando en nuestro territorio relacionado con víctimas del conflicto armado y víctimas de megaproyectos en el territorio, fundamentalmente el proyecto carbonífero El Cerrejón. Y antes de contarle esta gran historia que ha sido un reto para nosotras, quiero contarles que antes de venir acá, yo le informé a mi madre, le dije, voy a Bogotá. Y me dice, ¿qué vas a hacer allá? Yo le digo, mamá, voy a seguir hablando del Cerrejón. Y me dice ella, hija, eso me hace recordar que en los años 80 un escritor y pensante autodidacta guayú soñó lo que está pasando. Y él dijo en su momento, porque nos reuníamos varios, y yo era una chica que me gustaba reunirme con adultos, y él contaba y decía, prepárense porque la gran serpiente que va a pasar por el territorio va a traer unos cambios que nos va a afectar mucho. Y ella me decía, hija, él soñó esto que estamos viviendo. Esto ya estaba soñado. Y yo le dije, gracias mamá por contarme. Lo importante de contarle a la madre para dónde va uno. Que a veces los sobrinos me dicen, tía, pero ¿por qué tenemos que informar todo? Porque en el guayú todo se debe informar. ¿Por qué? Porque cuando uno informa, uno tiene autoprotección. Cuando uno no informa, pues yo no sé dónde estás tú y no puedo protegerte ni tú autoproteger. Entonces ella sabe que yo estoy aquí y voy a contarle a ustedes un cuento.
Y el cuento es que tenemos a la empresa Cerrejón con muchos años de violar nuestros derechos, no solamente los derechos humanos y fundamentales en ellos, sino también los derechos de la población indígena a la cual yo pertenezco. Una población binacional que compartimos territorio en Venezuela y Colombia, y con una cultura que hemos querido, a pesar que la cultura es cambiante, que hemos querido preservar. En este sentido, cuando dice, quiero resaltar una palabra de la consejera que decía dignidad de la vida. Yo creo que eso es lo que estamos luchando, nuestra dignidad. Como pueblo indígena, no somos comunidades, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, porque eso es importante desde una lucha de tratado, además. Somos pueblos indígenas con muchas comunidades. Y cuando uno habla de pueblo, eso desde vinculación de tratado es mucho que hablar y que decir. Somos un pueblo que a través del tiempo con el Cerrejón hemos sido desplazados, hemos sido asesinados, hemos perdido nuestra medicina tradicional, se nos ha prohibido entrar a nuestro territorio, se nos ha contaminado nuestro ambiente, se nos ha señalado de terroristas. Las organizaciones y las mujeres que nos atrevemos somos amenazadas, pero además hoy la lucha que tenemos fuerte con ello es que no nos desvíen el poco agua que tenemos en nuestro territorio. La Guajira es semidesértica. Para nosotros el agua es vida, en nuestra dignidad, porque también está relacionada con nuestra espiritualidad. Hablamos de más de un sinfín de demandas históricas, un sinfín de autos, de tratados, sentencia de la Corte Constitucional, querellas a nivel local, denuncias con organizaciones amigas, aliadas en todos los continentes, en todos los países, a nivel local, nacional. Todos y todas hemos acudido como fuerza a muchas estrategias, pero seguimos viviendo la impunidad y la burla histórica por el Cerrejón. El Cerrejón dice ser amigo y ni siquiera se ha atrevido a reconocer la violación permanente de derechos que ha tenido con nosotros, en especial con las mujeres, que parimos a nuestros hijos para seguir fortaleciendo nuestra cultura. Hoy el llamado es a trabajar en un tratado vinculante donde el Cerrejón sea una de las empresas que acude a ese refrán, y los que son creyentes entenderán que dice: el que reza peca empata. El Cerrejón no debe seguir pecando y rezando como si no pasara nada. Las empresas están obligadas a responder a los derechos humanos. Debe responder y tiene una responsabilidad, valga la redundancia, con la población. Aparte, tenemos un plus como pueblos indígenas, o al menos como pueblo guayú lo estamos desde nuestra lucha política, es que aparte de responder a los derechos humanos, nos debe responder a nuestro sistema normativo propio, que ahí son dos voces. No solamente a los derechos humanos, sino también tenemos nuestra propia normatividad al que estas empresas deben responder. Y a eso hemos estado trabajando. Hay muchas cosas que decir, lo hemos dicho históricamente, vean documentales, hay sin fin, libros, hasta las organizaciones que aquí están presentes nos han acompañado y agradecemos esto, pero hoy el trabajo es a esto, a mirar cómo seguimos de la mano, no solamente pueblos indígenas, sino población arijuna, como decimos, no a los no indígenas, a los no guayú, a trabajar de la mano. Pero el trabajar en un tratado, el incidir en un tratado también implica conocernos entre nosotras y entre nosotros. Entonces la invitación es a trabajar por la dignidad de las mujeres y hombres, por nuestra dignidad, que es la que le estamos dejando a partir de nuestros sueños a nuestros hijos, hijas, sobrinas y demás familiares. Muchísimas gracias. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. What happened now, officer? What? You're gonna stop me now? Again? Motherfucking shit, nigga. I ain't got no motherfucking respect for your motherfucking pits. Nigga, fuck the police, nigga. Now I got my whole team. The hip-hop nation up in this motherfucker. With the fucking remix. Babilonia, let's go. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
calle Sandro, hombres siembran pánico, enjambres de sombras cubren pobres brazos, se abren implorando justicia. Obra de cabras que asfixian, no habrá paz, no es broma. Icos del diablo brindan con el sudor del pueblo. Golpizas, muertes, requisas, fuerte te pisan. Noticias mienten, codicias, mente hacen trizas. Prisas si te localizan en eje de herejes. No hay piedad para autoridad que reprime y no protege. Sistemas, lemas, emblemas, doctrinas, falacias, llenan letrinas, da pena, cochina y vacía democracia. La hipocresía nos guía cual reces, los políticos no tienen ideología, tienen intereses. Mucha policía es mucha disfunción, seguro. Me pregunto a quién protege tu escudo. Al pueblo desnudo que lucha por dejar de ser mudo. Al mundo que pudo ser frente a la opresión. Obediencia ciega en favor de las élites. Porras que golpean a los débiles. Palos a los concentrados dados por imbéciles. ¿Cuántos lesionados hoy solo son datos de vuestra efemérides? Tus bolas de goma y el agua a presión. ¿Quién te doma es quien dirige tu cañón? 100 coches blindados por metro cuadrado han golpeado y maltratado mi derecho a manifestación. Aparca tu placa, defiende a tu igual. Aplaca de esa forma tan brutal al criminal del poder y el capital. Ataca oligarcas, puedes hacerlo. Machaca a la banca y no a tu pueblo. Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes el AMPA. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte del pueblo rapero sin pero, seguimos enteros, vinimos de cero, guerreros sinceros, voceros de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no. Lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura, yo. Por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police, stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Me dicen no me apasione y que cuide lo que mencione. Que me pueden arrestar por este tipo de canciones como Aldo, como Tempo, como Tupac o Hassel. Porque nuestra mejor arma es una pluma y un papel. Les tiramos a capela a través del mundo entero. Porque no existe blindaje contra el arma de un rapero. Yo respeto al derecho ajeno como decía Benito. Y pal parece que lucir como yo luzco es un delito. Mas no somos diferentes, yo soy el AK, tú eres el agente. Tú eres corrupto, yo soy delincuente. Yo por fumar te abusas de la gente que te paga tu salario y el arma con que le apuntas. ¿De quién es el malo? Depende a quién le preguntas. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Buenas tardes para todos y todos. Mi nombre es Alberto Villarreal, colombiano, pero que vivo desde hace muchos años fuera del país por las circunstancias de la vida política acá que han sido bastante complicadas desde hace muchísimos años. Y vengo aquí entonces a dar un saludo y una presentación cortita en nombre de las organizaciones internacionales convocantes de este evento. Y saludarlos, bueno, y darles la bienvenida, ¿no es cierto? Entonces, en nombre de ATALC, que es a quien yo represento, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, una federación de 15 organizaciones nacionales en todo el continente americano, que luchamos por la justicia ambiental, económica, ecológica y de género, a la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, a la CLOC, la Vía Campesina, a FIAN, por supuesto, a OMA, el Centro de Estudios sobre Empresas y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que convoca a organizaciones de masas, organizaciones sociales representativas del movimiento social de América Latina, que incluyen a las que ya he nombrado y otras más, Jubileo Sur y los movimientos por el ALBA y demás, al MAR, Movimiento de Afectados por Represas de América Latina y también del Brasil, el MAP, y a Poder de México y América Latina también, a la Red Desk y al Instituto Transnacional, que son las organizaciones co-convocantes internacionales que venimos trabajando en Ginebra desde el 2014, cuando se inauguró la negociación esta sobre el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Bueno, y muchas de ellas estamos ya agrupadas en las coaliciones en la negociación en Ginebra, la campaña global con el nombre larguísimo contra la impunidad de las transnacionales. Y el tema de la impunidad, yo estoy de acuerdo, porque en Uruguay cuando hablamos de impunidad se habla de la impunidad del Estado frente a las dictaduras y las atrocidades que se generaron durante las dictaduras, pero nosotros entendemos que es oportuno hablar de impunidad de las transnacionales, ¿cierto?, cuando escapan a la justicia sistemáticamente en todo el mundo y estructuralmente. Entonces es importante darlas con ese nombre, tienen impunidad y actúan con impunidad, y las feministas por el tratado también. ¿Por qué es importante esta temática? Por el poder y los privilegios extraordinarios que gozan hoy en día las transnacionales y que han acumulado a lo largo
de la historia y de la historia más reciente, si se quiere. O sea, un poder tanto económico como político y cultural, sin lugar a dudas también, pero que se basa en la estructura actual de la producción, ¿no es cierto? Y del capitalismo, que es en base a cadenas globales de producción, ¿no es cierto? Entonces, donde deslocalizan la producción y van a buscar entonces los recursos naturales donde sea más fácil conseguirlos, sin que haya leyes muy estrictas que les impidan, a las que se tengan que atener para explotarlos, ¿no es cierto? Donde la mano de obra sea más barata y donde la puedan sobreexplotar con más facilidad y así. Entonces tienen ese poder económico que han acumulado, es estructuralmente. No es un tema de comportamiento de las transnacionales, estructuralmente ese es el funcionamiento del capitalismo y que viola entonces estructuralmente derechos humanos de las poblaciones. En primer lugar, los trabajadores y trabajadoras de esas cadenas globales de producción, ¿cierto? Que están en su mayoría, como ya no lo dirán los compañeros sindicalistas, bueno, en su mayoría son tercerizados, informales, ¿no es cierto? Que no tienen todos los derechos respetados ni consagrados. Estas grandes empresas además tienen el poder, ¿no es cierto? Que ahora inciden y ejercen poder político. Incluso en muchos casos directamente son líderes empresariales, pasan a ser presidentes, incluso en la región. Fox, Piñera en Chile, Macri en Argentina, ¿no? O sea, pasan a ejercer poder políticamente directamente y cooptan, como ya hablaremos también en el curso de este encuentro, sobre la cooptación empresarial de las políticas públicas a nivel internacional, multilateral e incluso a nivel nacional, por el poder económico que tiene. Tiene afectaciones locales y hay un clamor de justicia que se puede trazar hasta la colonia, digamos, con las compañías de Indias y la Casa de Sevilla, pero un clamor de justicia y reparaciones que no ha sido resuelto, ¿cierto? Y que este tratado vinculante, bueno, pretende en cierta medida resolver. Y tiene afectaciones globales, ¿no es cierto? Como el cambio climático, las crisis globales de alimentación, o sea, del hambre, financiera y demás, ¿no es cierto? Que tienen responsabilidad empresas transnacionales en ellas, ¿no es cierto? Y que son de las que se benefician de esas crisis. Las farmacéuticas más recientemente, las alimentarias, del agronegocio y demás. En América Latina hoy día, bueno, vivimos en un escenario ahora de gobiernos progresistas, de una segunda ola de gobiernos progresistas que deben responder frente a ese clamor de justicia y reparaciones. Además, es muy importante que las reformas que se plantean estos gobiernos progresistas, bueno, pues están amenazadas con la espada de Damocles de las empresas que dicen, las empresas transnacionales que van a decir entonces, pero su reforma de la salud tributaria, de reforma agraria y todas las demás, bueno, esas nos cambian las reglas de juego y como tal entonces los vamos a denunciar ante tribunales internacionales, ¿cierto? Porque nos cambiaron las reglas de juego y entonces eso afecta a nuestras ganancias y por los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio tenemos derecho a demandarlos y eso le genera a los gobiernos pues miedo, mejor no nos metemos en estos temas. Pero entonces nosotros les decimos e invitamos a los gobiernos a decir, no señores, el tratado vinculante es como la autodefensa frente a esas amenazas de las transnacionales. Crear un terreno nivelado de juego en que las transnacionales todas se tengan que atener a las mismas reglas y los gobiernos igual. Esta entonces es una invitación al diálogo, que este sea un espacio de diálogo, de conversación, de aprendizaje entre todos, ¿no es cierto? Invitarlos entonces que como organizaciones también, como sabemos estas cosas, los empresarios y el sector empresarial va a estar empujando por su agenda para defender sus derechos y privilegios. Si no es con la fuerza de las organizaciones y de los movimientos, poniendo presión a los gobiernos progresistas, a los parlamentos también, ¿no es cierto?, para que tengan un protagonismo mucho mayor del que tienen ahora en esta agenda. Y en ese sentido aplaudimos y le damos gran abrazo a la compañera Jenny por esa invitación que yo siendo extranjero pues no estaría aquí para eso, pero que sí espero que las organizaciones colombianas acojan esa invitación y la acepten. Gracias. Banca del Parque Radio. Estamos bastante felices de facilitar este momento con Iván González de la Confederación Sindical de las Américas, Jornada Continental, una de las organizaciones de la campaña que empuja para que el tratado en la ONU tenga la cara del pueblo latinoamericano. Gracias a ti, Juliana, y muchas gracias a todos y todas por venir, los que están viniendo de otros países y quienes desde Colombia se movilizaron de diferentes territorios y quienes compañeros de Colombia, compañeros organizaron esta sesión para avanzar en este debate. Yo quería pedirles licencia, como dicen en Brasil, para saludar muy especialmente al compañero Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de mis jefes aquí en América, dirigente sindical, y saludar también al señor consejero de la Embajada de Chile, Pochileski, perdón si lo pronuncié correcto, que también es una representación porque invitamos a representantes de gobiernos para hacer este diálogo y muy gentilmente está acá presente. Bueno, lo que las compañeras y compañeros hablaron en los minutos anteriores, sobre todo los casos, refieren a experiencias muy recientes de violaciones, de crímenes de las empresas transnacionales en América Latina y no hemos hablado de muchos de los casos que se repiten en otras regiones del mundo. Pero esto tiene una historia.
O sea, no es reciente esa situación. Y si hablamos de la intención de saber qué hacer para el presente y el futuro, tenemos que conocer un poco lo que pasó atrás. Incluso para aprender, primero, que no estamos jugando y que básicamente estamos tocando intereses muy pesados a nivel mundial. Y quiero hacer una referencia que normalmente hacemos cuando nos encontramos a discutir sobre este tema. Y es que no podemos dejar de recordar que hace 50 años, un poco más, el presidente mártir de Chile, Salvador Allende, hizo un discurso histórico en las Naciones Unidas, donde denunciaba con bastantes detalles lo que estaba significando en aquel momento, noviembre de 1932, la pelea de un gobierno legítimo, popularmente electo, el primer gobierno socialista del mundo, contra aquellos que se oponían a un proyecto que el pueblo chileno había votado en la Naciones. Y Allende relataba de cómo estaba siendo difícil implantar aquella agenda que ofreció como candidato presidencial y su unidad popular, basada fundamentalmente en recuperar para el pueblo chileno el derecho soberano a decidir sobre sus bienes, la agricultura, el mineral de cobre y otros de los que hoy llamamos bienes comunes. Y la imposibilidad de hacerlo producto de una agenda de ataques, de sabotaje y de presión de grandes empresas transnacionales que Allende denunció con pelo y señales hace 50 años en la Asamblea de Naciones Unidas. Allende, como sabemos, un año después, que se cumplen este año 50 años, fue víctima de un golpe brutal, violento, que condenó a Chile a varios años de dictadura. Y durante esa dictadura, los que se beneficiaron fueron aquellos que propiciaron el golpe. Esos intereses, con otros nombres, con otras fusiones, con otras dinámicas, siguen presentes. Y ha habido una pelea internacional en la región y en el mundo por ponerle algún control a ese poder, que es un poder descontrolado. Entonces, digamos, el crimen de Chile fue de tal magnitud que incluso en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos se vio obligado a abrir una investigación sobre el comportamiento de sus empresas en el golpe de Chile. Pero también las Naciones Unidas abrieron un proceso para discutir la necesidad de controlar, de ponerle una visión, de acompañar aquella actuación de esas empresas que en Chile, pero también en otras partes del mundo, provocan ese tipo de situaciones. Y esa pelea se ha mantenido por todas estas décadas y aún hoy no le hemos podido poner el cascabel al gato, para hablar de una expresión. Pero aún hoy esas empresas son las mismas, con otros nombres, pero con los mismos intereses, que hacen de Brumadinho, del crimen de la Amazonía ecuatoriana, o de los crímenes en la India, en Bhopal, o de cualquier otro en varias partes del mundo. Entonces, eso explica la necesidad y la importancia de una lucha internacional, porque ningún gobierno y ningún grupo de gobiernos aislado va a poder poner control, aunque se lo proponga. Y en eso entendemos a los gobiernos, a los estados nuestros, sobre todo del sur, porque no es posible ponerle control a un poder que tiene muchas veces más capacidad que varios gobiernos juntos, poder económico, poder influir, poder determinar. Entonces, esto es lo que ha obligado o lo que ha llevado a una discusión de muchos años para encontrar formas de controlar. Sin embargo, esa discusión ha sido cada vez más compleja porque a los que se supone que debemos controlar están dentro, haciendo las leyes, discutiendo las normas. Y durante todo este tiempo, varias iniciativas en el seno de las Naciones Unidas se han intentado para ponerle control. Algunas de ellas conocidas o otras no conocidas, pues fracasaron en el camino. Por ejemplo, la intención de establecer un instrumento, un código internacional para controlar el poder de las empresas, que fracasó a finales de los años 80. Posteriormente, otros intentos con menos ambición, como las directrices sobre empresas multinacionales de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que fue implantada en el 76, más o menos en ese mismo tiempo, pero bastante tenue en relación a la posibilidad de controlar con normas voluntarias que más o menos han servido para convivir de alguna manera muy tranquila con las empresas en los países y en el mundo. Son directrices voluntarias. Posteriormente también la Organización Internacional del Trabajo estableció sus principios sobre la protección social y las empresas transnacionales para la cuestión tripartita, que intenta también ponerle algún control a la acción de las empresas frente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero siguen siendo normas voluntarias, y eso ha demostrado que ha sido muy difícil conseguir formas de avanzar. En el último periodo, y para correr, se ha intentado avanzar en alguna iniciativa quizá más ambiciosa, solo que esas iniciativas ambiciosas tienen dentro de las empresas, y es lo que hizo Kofi Annan a final de los 90 con el Global Pact, el Global Compact o el Pacto Global, donde miles de empresas, 13.000 entidades internacionales, públicas y privadas, hacen parte de ese pacto, que más o menos establece también unas reglas de comportamiento en 170 países. Sin embargo, esas reglas
tampoco funcionan. De hecho, las empresas que más crímenes ambientales cometieron en el periodo reciente en Brasil, en el área forestal, y que acabaron con la Amazonía, son firmantes del Pacto Global. Es mentira, es parafernalia, es flores. El último esfuerzo, que después vamos a hablar más de ello, posterior a esto fueron los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que han sido los que han funcionado y que en muchos países nuestros se implementan, se hacen los planes nacionales que tienen que ver con la forma en que las empresas deberían comportarse, siempre muy por debajo de las aspiraciones, y frente a eso los gobiernos han intentado lidiar con esa historia. Lo cierto es que no funcionan. Por eso, en 2013 hay un movimiento internacional de gobierno y movimientos sociales para intentar esta vez sí avanzar en un instrumento vinculante, de cual Ana María y Manu van a hablar bastante. Yo solamente quería cerrar con esto. La democracia en el mundo está amenazada por muchas cosas, por el discurso de odio, por proyectos conservadores, por proyectos políticos que reivindican lo que pensamos que nunca más iba a pasar, los crímenes raciales, que lleguen al gobierno, que ganan consultas para elaborar nuevas constituciones, como Chile, negando los crímenes del nazismo, pero también detrás de esas movidas están intereses de corporaciones. Y cierro diciendo lo siguiente. En Brasil, de nuevo, después de haber sufrido el golpe contra Dilma, la prisión de Lula, que se demostraron instrumentos de falsificación para condenar un proyecto político que se pretendía reivindicar derechos sociales, hoy, después de derrotar a Bolsonaro, en Brasil se está peleando entre la mentira institucionalizada, el odio, la verdad y la democracia. Y esta semana, la compañera brasileña tiene más conocimiento de eso, el Congreso de Brasil intenta legislar para poner control a cómo se usa la Internet. ¿Por qué? Porque es por ahí que avanzan los crímenes de odio, de violencia, de un montón de cosas. ¿Quiénes se han unido para enfrentar esa ley que regule las big techs, las grandes plataformas? El discurso ultraconservador, violento, bolsonarista, negacionista, y Google, Telegram, Meta o Facebook, que juntos están trabajando para que no se apruebe una legislación que defienda la democracia en Brasil. Tienen mucha plata, entonces estamos frente a un poder desmedido y necesitamos control. Gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.